Cordial saludo para todos los oyentes de nuestro programa institucional Palabras para una vida abundante. Bienvenidos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos regala de disfrutar un nuevo día. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado El poder de los que perseveran. Y he tomado como referencia el texto que está en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 10, verso 22, que dice así: leo para ustedes: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Una de las más extraordinarias virtudes de las personas que tienen fe es el poder de perseverar. La perseverancia es entonces el esfuerzo continuo necesario para lograr aquellos objetivos que nos proponemos. También se puede definir como la capacidad de una persona para mantenerse firme en una decisión tomada. La Biblia nos deja ver entonces que es indispensable en la vida del ser humano poder construir cada día la perseverancia, porque como dice una frase, la perseverancia es la clave para triunfar en la vida. O también se dice que la perseverancia es la clave del éxito. Por eso el gran éxito de la iglesia primitiva fue precisamente la perseverancia de ellos, la perseverancia de los discípulos, de toda la iglesia del momento. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles podemos ver entonces cómo se nos menciona allí que todo lo que ellos hacían, el trabajo en medio de todas las situaciones a las que se enfrentaron, todos los retos que tuvieron que superar. Y dice, por ejemplo, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, en el versículo 14, dice el texto: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Más adelante, en el capítulo 2, en el versículo 41 y 42, en ese primer discurso de Pedro, dice el texto: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Más adelante, en el mismo capítulo 2, el verso 46, vuelve e insiste en esa expresión y dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mire, mis hermanos, que es precisamente esa perseverancia de ellos que se unían, se reunían allí a orar. Quizás no hacían grandes cosas, pero el solo hecho de reunirse a compartir, a orar, a leerla, a estudiar la palabra que tenían en el momento, eso les dio la fortaleza para seguir compartiendo el mensaje, para seguir adelante. Entonces, mire que a lo largo de
de nuestra existencia, hoy hemos confirmado algo muy interesante, y es que ni el talento ni los dones garantizan lo que garantiza la perseverancia. ¿Cuántas personas hoy podemos ser que tienen un talento extraordinario, pero por falta de disciplina, de voluntad, para perseverar cada día en eso que son talentosos, pierden oportunidades? Y entonces, o cuántas personas con dones extraordinarios que han tenido de parte de Dios, pero no han perseverado, y entonces hoy se encuentran desubicados o lejos de la comunidad como es la iglesia. El apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 2, veamos ese texto, Romanos capítulo 2, y voy a leer desde el versículo 5, que dice así. Le dice el apóstol: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Verso 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Gloria a Dios. Mire que podemos decir entonces que la vida eterna es el resultado de todo aquel que persevera. Y esa es la maravillosa experiencia de cómo el apóstol Pablo entonces hace esa invitación a los creyentes de Roma. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Razones poderosas y razones suficientes para poder entonces enfrentar cualquier situación, para construir entonces cada día esa esperanza gloriosa de la vida eterna. Por eso, mis hermanos, entonces, la realidad nos ha demostrado precisamente que la perseverancia es la única garantía de vida que tenemos. La palabra de Dios entonces es clara frente a eso y nos deja ver que en medio de todas las experiencias que vivieron en esa época primitiva, todo lo que enfrentaron, tuvieron que vivir cosas difíciles. Por ejemplo, hay un texto en el libro de los Proverbios, en el capítulo 23, y dice de esta manera: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Dice el verso 18, porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Qué triste, hermanos, que se tenga que cortar una esperanza tan maravillosa como la que tenemos hoy, porque quizás intereses particulares, porque quizás la presión social, cultural, termine desanimándonos, termine desviándonos de la ruta válida que debemos tener. Y es precisamente eso, cuando nos desanimamos, cuando las cosas no nos salen bien, cuando las cosas no nos salen como queremos, y entonces a veces vemos a otros que quizás están desubicados o que no buscan a Dios, y las cosas sí se les dan como ellos quieren, aparentemente les va bien. Es como la experiencia del salmista, ¿no? En el Salmo 73, que él se dejó afectar entonces
porque a los demás les iba bien y él, que era una persona que buscaba a Dios, las cosas no le salían como quería. Y entonces por eso se dejó afectar y vivió una crisis bien dura, ¿no? Hasta que él no pudo poder entrar en la presencia de Dios, dice el texto, pudo entender cómo eran las cosas para continuar adelante, perseverando en esa obra maravillosa. Por eso, hermanos, podemos decir entonces que la vida no le pertenece a los que un día hicieron algo para recordar. La vida le pertenece a quienes viven vigentes todo el tiempo, perseverando. Encontramos personas que dicen: yo en un tiempo le serví a Dios, hice muchas cosas, pero hoy se encuentran lejos de la iglesia, se encuentran quizás desubicados, perdidos, solo con una memoria de que un día hicieron algo y eso les queda en el recuerdo. Pero por eso decimos que la vida no le pertenece a los que un día hicieron algo para recordar. La vida le pertenece a quienes vivimos vigentes, perseverando todo el tiempo. Entonces mire que precisamente frente a todas esas circunstancias a las que nos enfrentamos todo el tiempo, frente a todas las vicisitudes, a todas esas luchas, es lo que Jesús entonces, cuando le habla a los discípulos y les deja ver, mostrándoles la destrucción del templo, en el capítulo 24 de Mateo, ¿no? Dice, quiero leer unos versículos allí en el capítulo 24. Jesús entonces le dice a los discípulos, en el versículo 9 en adelante, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Gloria a Dios. Entonces mire que tenemos una motivación maravillosa de parte de Jesús y clara, porque no nos podemos desanimar frente a cualquier situación, por difícil que sea, porque tenemos una esperanza maravillosa de poder vencer, y solo es posible si perseveramos siempre en todo esto que Dios en Cristo Jesús nos está dando como claridad hoy en la iglesia. Hay un texto, hermanos, en la segunda carta de Juan, en el capítulo 1, quiero que lo leamos también. Es un texto muy especial para esta idea. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9, dice así: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Miren, hermanos, que cómo lo presenta el escritor allí, y es como hacer un llamado de conciencia, ¿no? Mirad por vosotros mismos.
para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. ¿Cómo podemos entonces nosotros estar interpretando nuestra propia vida, nuestras acciones? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos enfrentando todo nuestro día a día? Y es precisamente tener claro eso, que miremos por nosotros mismos. ¿Para qué? Para que todo el esfuerzo que quizás hemos hecho a lo largo de algunos años, quizás unos más que otros, llevan muchos años perseverando, trabajando en función de toda esta obra, pero quizás otros llevamos mucho más, poco tiempo, pero de todas formas es esa invitación a mirar por nosotros mismos. ¿Para qué? Para que no vayamos a perder todo el fruto de ese trabajo que hasta ahora hemos logrado, sino que podamos recibir ese galardón completo, esa corona de vida, porque dice el texto: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. O sea que está perdiendo el tiempo, está viviendo equivocadamente. Dice: el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Por eso, mis hermanos, podemos decir entonces que la vida cristiana no es de personas superdotadas. La vida cristiana es una realidad de personas sencillas que le creen a Dios y perseveran todo el tiempo haciendo la voluntad de Él. Por eso, mis hermanos, hoy Dios nos motiva e invita a convertirnos en esos creyentes que en medio de sus luchas, en medio de sus circunstancias que vivimos a diario, seamos esas personas perseverantes, porque allí es donde está la garantía de la vida. Y quiero que veamos un último texto en la carta de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y esa es la clave, ¿no? Una persona bienaventurada, una persona afortunada en todo lo que hace. ¿Por qué? Porque está siempre allí perseverando, como dice el texto, está atento, analizando, mirando en la perfecta ley, esa ley que nos da la libertad, y perseveramos en ella. Allí está la garantía. Hoy día vemos que algunas personas tienen una problemática y es precisamente esa, ¿no? Empiezan quizás un empleo y al poco tiempo ya como que se cansan, renuncian, o los jóvenes empiezan una carrera universitaria y entonces ya cuando se empieza a poner exigente, demandante, entonces ya, esto ya no me gustó, allí lo abortamos. Y así sucede en la vida espiritual. Cuando no asumimos la vida espiritual con perseverancia, con disciplina, con voluntad, cualquier cosita nos desanima y terminamos desviándonos de esa ruta y perdemos entonces las posibilidades de esa victoria que Jesús entonces nos ha dejado ver y a lo largo de todos estos textos que hemos visto. Por eso en esta mañana les invito, mis hermanos y amigos, a que oremos y le pidamos a Dios que nos dé cada día entonces la claridad y la fortaleza para perseverar siempre en esta obra maravillosa. Soberano y eterno Dios, te damos gracias en esta mañana
por este espacio maravilloso que nos ha regalado, Dios, de poder reflexionar alrededor de tu palabra. Padre, ayúdanos cada día a poder tener claridad frente a esta necesidad que tenemos de ser esas personas perseverantes todo el tiempo, porque allí es donde está la victoria de nuestras vidas, allí es donde está el éxito, el triunfo de todas las luchas que podemos tener. Allí podemos vencer porque estamos perseverando todo el tiempo alrededor de todas las razones que tú nos entregas en este tiempo, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, por la vida de todos aquellos, Señor, que escuchan esta reflexión, este mensaje. Llévanos entonces a ser conscientes de nuestra realidad y trabajarnos la vida cada día, porque necesitamos personas victoriosas, perseverantes en todo este programa de salvación. Gracias, Padre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan un excelente día.